Hola, ¿qué tal, zagueros y zagueras? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien allá donde estéis. Hoy vamos a hablar de la historia de un jugador de fútbol olvidado y que debería ser recordado. En los últimos años, pues bueno, sí que se ha hablado más de él. Seguramente muchos de vosotros no lo conocéis, yo no lo conocía hasta hace poco, pero creo que es una historia que debe ser contada y que debería ser reconocido por el mundo del fútbol y sobre todo por uno de sus clubes por el que pasó. Y todo esto viene a cuento porque en los últimos días hemos vuelto a ver un episodio de racismo dentro del mundo del fútbol. En este caso, la víctima ha sido Samuel Umtiti y se suma a una larga lista de jugadores que son insultados simplemente por el color de su piel. Estoy alucinando de que todo esto siga pasando y estoy alucinando de que no se tomen medidas. O sea, no puedo entender que la FIFA y la UEFA no haga absolutamente nada. O sea, bien que cuando alguien lanza un maldito objeto dentro de un campo de fútbol, se hace un anuncio por megafonía y si la cosa sigue, se para el juego y a tomar por saco. O sea, basta ya. Y si con esto tienen que pagar justos por pecadores, que se paguen. Lo que no puede ser es que esta clase de gente vaya a un campo de fútbol, insulte a un jugador por el color de su piel y que encima puedan ver un espectáculo. Porque lo que tampoco entiendo es que cuando estos jugadores se cabrean y dicen basta ya y se quieren largar, el resto de sus compañeros, o la gran mayoría, no te vayas, hombre, es que si así ganan ellos y tal. Un poco de empatía con tu compañero de fútbol. Si se tiene que parar el juego y se tiene que cancelar el partido de fútbol, se cancela. Si se tiene que jugar a puerta cerrada, se juega. Nadie tiene que sufrir esas acciones. En este caso, pues han sido, sorprendentemente, han sido los aficionados de la Lazio. Y lo digo con ironía, porque no es la primera vez. Y aparte, pues bueno, la Lazio es sabida, pues que su filosofía y sobre todo, pues a la hora de cómo se fundó ese club, pues tiene ciertas connotaciones políticas. Por eso os he traído la historia de un pionero, os he traído la historia de Walter Tull, que fue un jugador de descendiente afrocaribeña y que fue el segundo jugador mestizo que jugó a primer nivel de la liga inglesa, que sufrió ese tipo de abuso racial, esa clase de insultos sobre todo en un campo en concreto, que después de eso, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se alistó el ejército, cosa que no debería haber hecho. Vamos a repasar un poquito su historia, vamos a ver pues cómo llegaron, cómo llegó allí, cómo fue su infancia, que fue muy dura, cómo llegó a fútbol de primer nivel y cómo fue su vida después en el ejército. En los últimos años, pues casi el centenario después de su muerte, se está intentando hacer que le otorguen la cruz militar. Vamos con la historia olvidada de un futbolista y héroe de guerra. Walter Tull nació el 28 de abril de 1888 en Folkestone, Kent, en una época en la que en el Reino Unido pues, tenía una política de exteriores imperialista y que en casa pues, había una rígida división social y de clase. Walter era nieto de un esclavo e hijo de un carpintero afrocaribeño de Barbados. Daniel Tull, su padre, había llegado a Gran Bretaña desde su natal Barbados en 1876 después de haber trabajado como carpintero en un barco. Se estableció en Kent, donde conoció a Alice, una mujer que había conocido a través de la iglesia local. Y a lo largo de su corta vida, Walter Tull jugó diferentes papeles. Jugó de hermano, fue huérfano, fue futbolista, fue oficial y fue héroe de guerra. En cada etapa tuvo que superar la adversidad y los desafíos, obstáculos que se negó a dejar que eso le definiera. La infancia de Walter Tull pues, estuvo marcada sobre todo por la muerte de su madre cuando este tenía 7 años. Su madre Alice falleció de un cáncer de mama para que después su padre, que se casó con la prima de esta, también falleciera 2 años después a causa de una enfermedad cardíaca. Su madrastra pues, trató de cuidar a Walter y a sus muchos hermanos, pero bueno, obviamente la situación no era la mejor a nivel económico, así que tuvo que tomar la difícil decisión de entregar a Walter y a su hermano Edward a un orfanato. Walter y Edward pues bueno, seguían en contacto con su familia, a los cuales pues enviaban cartas, pero que Walter pues bueno, volvió a sufrir otro golpe cuando adoptaron a su hermano Edward, pues una familia de Escocia, y los separaron. Esto fue un gran golpe para Walter, sin duda, y bueno, pues obviamente se sintió más solo que nunca y más aislado. Así que bueno, durante su adolescencia pues decidió cambiar eso y convertirse en una persona pues ambiciosa y motivada, desarrollando mucho interés pues por la imprenta. Se convirtió en un aprendiz y además pues él pensó en dedicar y en hacer carrera en el tema de la imprenta, hasta que llegó su pasión, hasta que encontró el maravilloso fútbol. Allí en el orfanato pues también sufrió
indirectamente los abusos institucionales o el racismo institucional, ya que una organización benéfica envió una carta al propio orfanato para avisarles de que, bueno, que eran hijos de negros, de negro, por lo tanto eran mestizos y que quizás el orfanato lo debería tener en cuenta, cosa que no hicieron. Obviamente pues el personal del orfanato no hizo caso a esta carta ni trató diferente a Walter, sino que lo llevaron más y lo acercaron más a ese amor que sentía por el fútbol, jugando en el equipo del orfanato, y que al final esto le llevó a jugar en el Clapton Football Club. Su tiempo allí fue triunfal. Walter ganó medallas jugando en torneos como la FA Amateur Cup y la London County Amateur Cup, y llamó la atención de un club importante. Este no es otro que el Tottenham Hotspur. Fue la segunda persona de herencia mixta, afrocaribeña, que jugaría en la división de la Liga de Fútbol. Así que en poco tiempo estaba jugando en el Ward High Lane ante miles de personas. Walter hizo su debut con los Spurs en 1909, convirtiéndose pues, en uno de los primeros jugadores negros en jugar en un club británico importante. Tuvo un impacto inmediato dentro del deporte, donde los periodistas, pues entusiasmadísimos, empezaron a escribir pues, o a destacar su habilidad con los pies o su actitud serena dentro del campo. Pero entrar en el foco de atención mediático, pues bueno, también convirtió a Walter, por desgracia, en objeto de la intolerancia. En un partido contra el Bristol City, pues se vivieron unos episodios muy desagradables, con un comportamiento muy vil por parte de la afición del Bristol. Y bueno, uno de los periodistas, pues por ejemplo, llegó a decir lo siguiente, cito textualmente: déjenme decirle a esos hooligans de Bristol que Walter Tull tiene un comportamiento y es tan limpio de mente que podría ser un gran ejemplo para los cientos de jugadores blancos que juegan a fútbol. Además de que en el partido fue uno de los mejores dentro del campo. Después de jugar solo un puñado de partidos con el Tottenham, pues fue relegado al equipo reserva, tal vez porque esto hacía quedar en muy mal lugar a muchos equipos que dentro de sus aficiones pues se encontraban esta clase de energúmenos que necesitaban expresar su maldita intolerancia. Seguramente debió ser un periodo pues bastante frustrante para Walter, pero bueno, todo daría un giro cuando en 1911, a cambio de una tarifa sustancial, pues lo fichó el Northampton Town, que estaba en ese momento en manos de Herbert Sharman, un entrenador que fue uno de los más innovadores e ingeniosos dentro del mundo del fútbol de la época. Y después de 111 partidos y de haber leído más o menos bien, porque incluso pues llegó a tener conversaciones con el Glasgow Rangers, pues pasaría un hecho que cambiaría la vida de Walter, y este hecho pues no es otro que la guerra. Walter se alistó en el ejército a finales de 1914 con Middlesex Regiment y pasó a formar parte de un batallón de fútbol formado por compañeros de juego. Y bueno, y cuenta Walter que durante mucho tiempo pues tanto él como sus compañeros se aburrían mucho, porque digamos que no estaban en el centro de la acción, que bueno, que la gran mayoría yo creo que preferiría eso, pero en esos momentos pues bueno, como se recoge en una carta que Walter escribió a su hermano Edward, pues eso, le comentaba que llevaban semanas en un sitio, que estaban bastante aburridos, pero eso cambiaría con el paso de las semanas y pronto pues estaría luchando entre el barro y la suciedad. Europa estaba siendo destrozada en la primera guerra de la era de las máquinas, y a pesar de que Walter pues sobrevivió a su primera experiencia en Somme, pues fue devuelto a Inglaterra en aquellos momentos por lo que era conocido como shell shock, lo que hoy en día pues se diagnosticaría como estrés postraumático. Pero tiempo después regresó al conflicto. Después de haber sido nombrado oficial, hizo historia al obtener una comisión como oficial, lo que le convirtió en el primer oficial comisionado negro en el ejército británico. Esto fue a pesar de las regulaciones que estipulaban que los oficiales deben ser de puro ascendencia europea. Básicamente pues la idea era que los blancos jamás aceptaran órdenes de negros o mestizos. Fue aquí donde fue citado por su valentía y frialdad por el mayor general Sidney Lawford, ya que Walter había liderado a 26 hombres blancos en una incursión nocturna contra una posición enemiga. Él y sus hombres cruzaron un frío río helado
hasta posiciones enemigas antes de regresar todos ilesos bajo una intensa lluvia de fuego. El comandante Poole, el oficial al mando del 23º Regimiento Middlesex, y el segundo teniente Pickard dijeron que Toole había sido presentado para una cruz militar, cosa que nunca llegó a suceder o cosa que de momento no ha sucedido. Y llegamos al 21 de marzo de 1918, cuando una niebla se estaba encima de la línea británica en el frente occidental. Eran las 4:40 de la mañana cuando empezó el bombardeo por parte del ejército alemán. Era una orden totalmente diferente de lo que había hecho hasta entonces el ejército, seguramente en un intento desesperado pues de cambiar el rumbo de la guerra. Un último lanzamiento de dados, como decía, pues para ver si cambiaba el orden que en ese momento llevaba la guerra y algo giraba a su favor. Durante las siguientes 5 horas, más de 6.600 armas alemanas dispararon un total de 3.500 millones de proyectiles explosivos hacia líneas británicas. El sonido llegaba hasta Londres. Y en medio de toda esa muerte y destrucción, pues estaba nuestro protagonista, estaba Walter Toole, un oficial británico que no debería haber estado ahí por su herencia no europea. Tal fue la ferocidad del ataque que el ejército británico estaba pensando en retroceder porque se estaban perdiendo miles de vidas. Entre el ejército británico y el francés se llegaron a perder unas 250.000 personas. 4 días después, el 25 de marzo, Walter Toole recibiría un disparo en combate en el norte de Francia y fallecería a la edad de 29 años. Se informa de que el soldado Tom Bellingham, exportero del Leicester Fosse, pues intentó recuperar el cuerpo de Walter Toole, intentó arrastrarlo hacia tierras británicas, pero que finalmente no pudo ser, y Walter Toole pues yació y su cuerpo quedó allí como miles de soldados que perdieron la vida en la Gran Guerra. La calidez y el heroísmo que transmitía Walter Toole pues, a sus compañeros, sobre todo de trincheras, no pasó desapercibido. De hecho, uno de los soldados pues, llegó a enviar una carta a su hermano para destacar lo concienzudo y lo valiente que este era, y se preguntaba que además de haber perdido a un amigo, ¿qué otra cosa podía decir si no salvo esperar que el resto de sus compañeros fuera tan fiel como lo fue Walter. La vida de Toole ahora se conmemora en el Arras Memorial, mantenido meticulosamente por las tumbas de guerra de la Commonwealth. Su nombre está grabado junto con otros 34.785 soldados sin tumba conocida que murieron en el área entre la primavera de 1916 y el 7 de agosto de 1918. Un jardín conmemorativo y de recuerdo duradero también se halla a la sombra del estadio del Northampton Town. También en recuerdo de Walter, ¿no? Pues por haber pasado por ahí, porque es uno de los héroes más desconocidos. Como futbolista, pues Walter nunca tuvo la oportunidad de crecer y de demostrarlo lo brillante que podría haber sido. Sus actuaciones fueron muy destacadas cuando debutó con los Spurs y tal, pero que finalmente quedó apartado a causa de la presión racial que había. Y no estamos hablando de un jugador, de un futbolista que fue famoso en su época y que con el tiempo se ha ido olvidando y todo el rollo, no. Estamos hablando de un jugador prometedor que no tuvo la fama que merecía y que merece pasar a la historia por ser, pues eso, un jugador pionero, por ser uno de los primeros en romper las barreras raciales, y no solo en términos deportivos, sino ya en términos militares. Pero sí es cierto que, bueno, que las personas que sí saben la historia y que sí saben de esto, pues sí que utilizan a Walter como una imagen para romper límites y para cambiar las actitudes populares hacia las personas negras o mestizas. El propio Jimmy Floyd Hasselbaink, exjugador del Atlético de Madrid, entre otros, también fue gerente del Northampton Football Club y escogió a la figura de Walter, pues bueno, también para poder explicar su experiencia como jugador y entrenador negro. Obviamente otros jugadores también han intervenido y en 2018 muchos parlamentarios pues firmaron una carta en campaña para que se le otorgue a Walter Toole la Cruz Militar. Uno de los testimonios más elocuentes de la vida de Walter Toole está inscrito en el monumento especial Six Fields Stadium, sede del Northampton Football Club. Presentado en 1999, nos recuerda que el éxito de Walter ridiculizó las barreras de la ignorancia y que, aunque se quedó sin aliento en su mejor momento, sigue siendo una luz para todos los jugadores y soldados que han venido desde entonces. Y hasta aquí la historia de Walter Toole, una historia que merece ser contada. Ya os digo, yo me enteré hace relativamente poco y ahora os toca a vosotros pues compartir esta historia. Este jugador debería ser reconocido por parte de lo que es el fútbol inglés, por parte del Tottenham, del Northampton Town, del Clapton Football Club, pero esta historia debe ser contada y deberíamos recordar a todos
lo importante que fue Walter Tull, que no sabemos a dónde podría haber llegado, pero el racismo y la guerra pues acabó con ello. Y si te ha gustado la historia de Walter Tull o te ha gustado el vídeo, por favor déjame un buen like, que siempre ayuda muchísimo, no sabéis cuánto. Compártelo con todos aquellos amantes del fútbol, y si no te has suscrito al canal y es la primera vez que estás por aquí y te gusta el contenido o te gusta la historia del fútbol, pues considera el suscribirte. Recuerda que puedes seguirme en las diferentes redes y nos vemos en un siguiente vídeo con más historias del fútbol. Chao.